Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love. Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer unas magdalenas de chocolate y mermelada. En un bol ponemos 4 huevos y 130 gramos de stevia y fructosa o vuestro endulzante preferido y batimos enérgicamente unos 10 minutos. Después hacemos una especie de suero de leche o buttermilk con 60 ml de leche y 15 ml de zumo de limón. Removemos un poco y en 5 minutos tendremos el buttermilk. Con este buttermilk las magdalenas van a quedar más esponjosas y más jugosas. Añadimos 100 ml de aceite de girasol o aceite de oliva virgen e integramos bien. Añadimos el suero de leche o buttermilk e integramos. En otro bol tamizamos los ingredientes secos: 100 gramos de harina de trigo o de avena, 10 gramos de levadura o polvo de hornear, una pizca de sal y 20 gramos de cacao. Después añadiremos la harina de almendra, pero no hace falta tamizar. Integramos bien con movimientos envolventes desde abajo a arriba, con cuidado y cariño. Mientras tanto os contaré una historia. Story time de cómo conocí a mi marido. A veces el universo nos envía señales para guiarnos en momentos importantes, pero no todos las vemos y no siempre las vemos. Cuando conocí a mi marido hubo una señal que no reconocí, pero que años más tarde me di cuenta que era una mega señal de esas gordas. Os cuento, la primera vez que lo vi fue en una excursión de un grupo excursionista. Pensé, este chico es mi prototipo de hombre, pero luego vi que iba revoloteando detrás de una chica con un tipazo y un pelo largo y rizado impresionante, y pensé, ya he llegado tarde, mierda. También me fijé que iba filmándolo todo con una cámara. Recuerdo que era una excursión a los Pirineos y resulta que en una parada del autocar se sentó un momento a mi lado, que yo iba sola, porque quería filmar algo y le iba bien el ángulo. Pues, ¿a que no sabéis qué frase fue la primera que me dijo? Pues me dijo, ¿me puedes aguantar la cámara un momento? Se ve que quería cambiar la batería o algo así y me dio la cámara. Después se levantó, filmó y se fue al bar con la chica del pelo rizado. Pues así fue como lo conocí. Fue curioso porque después de estar unos años juntos, nos compramos el Land Rover, abrimos el canal de YouTube AGR Productions y yo ahora abrí este de cocina. Bueno, somos tal para cual, estamos siempre filmando, nos encanta la imagen, la edición, la naturaleza, la vida salvaje o fuera del sistema convencional. Bueno, en otra ocasión os contaré alguna aventura más. En esta solo quería compartir lo siguiente. Bueno, un momento, interrumpo la historia para decir que añadimos la ralladura de un limón, integramos bien y lo reservamos 1 hora en la nevera. Una hora más tarde vamos rellenando las magdalenas en estos moldes o en estos otros. Les pondremos mermelada. Yo pondré la mitad con mermelada de fresa y la otra mitad con la mermelada de kumquat que hice en el canal hace poco. Os dejaré el link aquí arriba. Estos son los moldes que podéis poner
podéis utilizar si no tenéis los moldes que os he enseñado. Y estas son las dos mermeladas, la de fresa y la de kumquat. Bueno, pues mientras voy rellenando los moldes con la mezcla y las mermeladas, sigo con la historia. Lo que quería compartir hoy es, amigos, estad atentos a las señales y a los sueños. Os van a dar pistas importantes, pero no las sabréis ver si estáis todo el rato haciendo cosas, sin parar, sin reflexionar, sin meditar. Todos necesitamos conectarnos con nuestro yo interno, haciendo lo que nos gusta, lo que nos hace disfrutar, lo que nos hace felices, lo que nos hace vibrar alto. Porque si de vez en cuando hacemos esto, veremos las señales que nos envía el universo. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming. To run, I know what you've been through. Just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Espolvoreamos cada magdalena con un poco de stevia o con el endulzante preferido y las horneamos en un horno precalentado a 220 grados durante los primeros 10 minutos y a 200 grados durante 5 minutos más. Voy a abrir una y veréis lo jugosas que están por dentro. Aún están calentitas, tendríamos que dejarlas enfriar, pero bueno, voy a abrirla y ya veréis. Como veis, salen tiernas y jugosas y bueno, es interesante poner bastante mermelada y así se conservarán más tiempo. Bueno, aunque las magdalenas están buenísimas tal cual, hoy me ha dado por decorarlas, así que he fundido chocolate negro al 80% y chocolate blanco. Tengo unos fideos negros, unas estrellitas, también tengo un poco de kumquat fresco que voy a cortar y voy a poner encima de las magdalenitas y haremos unas rayas tipo zigzag un poco para decorar un poco todo esto. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. You are not the single type, so maybe this the perfect time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, la receta, la historia. Muchas gracias por verme hasta el final. Suscribiros por favor
Y bueno, pues me voy ya, que me voy a comer una magdalena, que están aquí diciendo cómeme, cómeme, y bueno, ya no me aguanto más. Venga, gracias y hasta la próxima receta. ¡Chao! Feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. I feel it coming. I feel it coming, babe. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it gets set you free. We don't have to rush when you're alone.